13, seguimos aquí en 47M. Hoy, 1 de octubre, es el Día Internacional del Café. Y algo que está tan presente en toda nuestra cotidianidad que en el lugar correcto puede ser toda una experiencia. Y una experiencia que no te la olvidas. Y para hablar con alguien que sabe de café y que nos va a contar de todo lo que puede significar esta experiencia, los tipos de variedades y qué nos puede aportar cada una de ellas, está en comunicación con nosotros Tico García, que él sí que sabe de café. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a toda la gente del estudio, a toda la audiencia. Bueno, Tico, contanos un poco esto de Día Mundial del Café y que te decía, bueno, está presente en todos nuestros días, pero la experiencia real de degustación y sobre todo, por ejemplo, de un café de especialidad puede ser algo muy gratificante. Sí, totalmente. Y lo importante en este día, más allá del café, de esta bebida tan famosa a nivel mundial, el día es para conmemorar, por decirlo así, a ese gran labor de los caficultores, de todo el trabajo y que realmente es mucho y muy pesado que hay detrás de una taza de café, porque viste que siempre nosotros simplemente vemos un granito de color marrón oscuro Ujú. y sabemos que eso se muele, se infusiona y se toma una taza de café. Pero realmente de lo que es un empaquetado de café hacia atrás hay muchísimo, muchísimo trabajo y por eso es bueno recordar realmente a la gente que trabaja en fincas para proveernos de esa materia prima que es el café. ¿De dónde proviene principalmente la materia prima, y hablando de materia prima de excelencia, que nos permita degustar un buen café? Bien, hay que contarle a la gente porque realmente no todo el mundo sabe de dónde viene el café y no solamente eh, me refiero a de dónde viene como origen, sino de dónde surge el café. Ujú. Y el café es una semilla que está dentro de una fruta que es muy parecida a una cereza, que técnicamente se llama drupa. Hay distintas especies de planta y también hay distintos varietales de planta. La más conocida a nivel mundial es la arábica, que es la que se consume en el 70 o en el 75% a nivel mundial. O sea, todo el café que nosotros consumimos, Sí. el 70 y el 75% es esta frutita que viene de una especie de planta llamada arábica. Ujú. Y después, ¿qué Esto otras surge alternativas tenemos? bien. Hay otras especies que se comercializan, como ser, por ejemplo, la eh, robusta o canéfora o las eugenoides. También hay otras especies, como ser, por ejemplo, las libéricas o las excelsas. Pero esas son más difíciles de encontrar o al menos no hay eh, tanta cantidad como para un consumo comercial. Ujú. Como por ejemplo sí sucede con las arábicas y las robustas. O sea, el 70%, como había dicho, son arábicas y el 30% del consumo mundial son robustas. Hay diferencias entre estas especies, por supuesto, por ejemplo, la robusta, como bien lo dice la palabra, crece en cualquier parte, no se requiere tantas alturas, tiene más porcentaje de cafeína, produce más frutos que las arábicas, que son más delicadas. Ujú. Y de las arábicas, si nos agarramos, ahí se desprenden todos los varietales de plantas. Los dos primeros que aparecieron son las típicas y la bourbon. Y de ahí se van ramificando varietales y varietales de plantas, que organolépticamente va a tener su diferencia una con otra, en tamaño de granos, o de fruta, mejor dicho, en color, en cantidades, en forma de la planta. Y bueno, y eso es lo que nos llega a nosotros o a los tostadores, mejor dicho,
después de haber pasado todo por una clasificación donde los defectos, o sea, granos que puedan tener algún defecto, se van separando, porque esto le va a ir restando puntos a esto que llamamos un café de especialidad. Un Eh, café de especialidad, sí, ¿sí? te pregunto si cada Sí. finca o cada productor, según cómo produce el café, le puede dar una característica particular a la hora de después degustar en estos cafés de especialidad. Mira, es muy buena la pregunta que me haces. Eh, bueno, volviendo un poquito atrás y ya Sí. vuelvo a responderte esta pregunta. El origen de esta frutita, de esta planta, es en Etiopía, en la región de Cafa. Ujú. Bien, ahora volviendo a, a tu buena pregunta, sí, realmente en fincas se tienen muchas cosas en cuenta para que una planta eh, produzca buenos frutos, porque todos de la ignorancia, incluyéndome hace unos años atrás, nos enfocamos solamente en el granito tostado, Claro. pero realmente el sabor viene de la finca, viene de la planta, viene de su suelo, viene de la altura, viene de la biodiversidad eh, donde crezca esta planta y fundamentalmente también en lo que es el proceso de fermento y secado, que es una etapa muy importante en finca. O sea, después de que esta semilla fue creciendo en un buen entorno, desarrolló buenos frutos, eso hay que cosechar. Ujú. Y luego de cosechar, se pone en práctica lo que es el proceso de fermento y secado, donde se le termina de dar el sabor final que esa finca quiera ofrecer a la gente con el café que está produciendo. Por ejemplo, hay tres procesos tradicionales de fermento y secado: el natural, el lavado y el honey. Ujú. Y después ya, hoy en día hay café de diseños, gente de finca que invierte en ingeniería agrícola o de procesos de fermento para desarrollar sabores en estos cafés que ya los métodos tradicionales de procesos no me los dan, como ser así las fermentaciones anaeróbicas, las maceraciones carbónicas, café hidros naturales. Así que todo esto ya podemos llegar a desarrollar eh, otros sabores. Por ejemplo, la semillita esta tiene su composición química, donde tenemos azúcares, donde tenemos ácidos, donde tenemos aminoácidos, proteínas. Entonces, con estos procesos de fermento y secado podemos resaltar algún tipo de acidez que quiera este caficultor ofrecer en sus cafés. Por ejemplo, resaltar una acidez málica, una acidez tartárica, una acidez cítrica, por solamente nombrar alguna de estas características que se puede resaltar. Entonces, Sí. sí, No, bueno, quiero que termines un poco la idea y después antes de seguir con el tema de café de especialidad, hay algo puntual que te quiero preguntar, pero cerrar la idea y después te consulto. entonces, para explicarle un poquito a la gente y que entienda realmente de qué va esto de los tres procesos de fermento y secado tradicionales. Pero ¿por qué es importante esto? Porque como cuando nosotros vamos a una vinoteca a elegir un vino, nos fijamos en la etiqueta, nos Sí. fijamos en la historia que hay detrás de esa etiqueta. Y lo mismo pasa con el café, donde a nosotros no solamente en una etiqueta nos debe decir el origen, sino también que nos debe decir el varietal de planta, a la altura que se cultivó y cuál fue el proceso de fermento y secado. Entonces, entonces eso a nosotros nos da la oportunidad de elegir qué café quiero. Si quiero un café con más cuerpo, menos acidez, o con un café con más cuerpo y más acidez, ir viendo estas cositas. Esos tres son el natural, el lavado y el honey, que rápidamente te cuento la diferencia entre cada uno. El natural se recolecta manualmente las frutas y se pone directamente a secar en grandes playones, en grandes patios, formando caminos, o bien en camas africanas se les llaman, que son catres elevados del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Se va secando y se va fermentando con todos los azúcares que tiene la cáscara, la pulpa y todas las capitas
están en la fruta hasta llegar al granito de café. Entonces estos cafés son cafés que siempre tienen más cuerpo y tienen notas más dulces. Ujú. Ahora bien, tenemos el lavado, que es un café que se despulpa y se deja fermentar con una capa llamada mucílago, que para que se entienda es como una gelatina, como una baba que recubre al granito de café, donde tiene un porcentaje muy alto de azúcares naturales por ser un fruto, de fructosa, por ejemplo. Entonces se va fermentando con eso, se deja más o menos entre 48 o 72 horas para después ponerlos en agua, que se remueva el mucílago y recién ahí van a grandes playones a secarse. La característica de este café, para empezar, son cafés muy limpios por la intervención del agua y son cafés que tienen un cuerpo medio bajo. Y lo que resalta acá son esas notas frutales y florales con una acidez muy alta. Y por último, el honey es un híbrido, es un término, es algo intermedio entre los dos. Se despulpa la cereza y se deja y se pone a secar directamente con su mucílago. Y acá tenemos una combinación de las dos cosas, de estas características que nombraba anteriormente. Te hago una consulta puntualmente sobre lo que por ahí consumimos más cotidianamente o tenemos de oferta en el mercado, que no necesariamente significa que sea bueno. Y la Sí, pregunta tiene que ver con la experiencia que tuve hace algún tiempo de que un compañero de mi hijo vino de intercambio de Colombia y buscaba, sí. bueno, obviamente acostumbrados a tomar un café distinto y me decía, pero todos los cafés acá tienen azúcar y después hizo referencia al café torrado. Bueno, quiero Sí, que antes de seguir después con el café de especialidad y la experiencia que puede significar, nos aclares estos puntos. sí, el café torrado de más baja calidad, en cuenta que es un café, como decíamos, el mundo del café es una industria muy grande, es uno de los commodities más grandes que hay, es la segunda bebida más consumida en el mundo. Entonces, estas plantas dan frutitos, pero no todos los frutitos son de calidad. Mm, Pero en esta industria todo se utiliza, nada se desperdicia. Entonces, esos cafés que tienen muchos defectos ya se destinan a otro segmento, mm, que es el de, por decirlo así, lo industrial, lo mm, comercial, donde a estos granitos, por supuesto, a otro precio, eh, que un café de especialidad, por decirlo así, a estos granitos con muchos defectos se le da ese destino comercial, llenándolo de azúcar en su proceso de tueste. ¿Para qué? Para enmascarar esos defectos que tenga el granito. Y en definitiva, nosotros como resultado final tenemos una taza oscura y amarga, que está muy alejado de lo que es un café de calidad, de lo que es un café puntuado a nivel mundial, digamos, o con eh, que tenga peso ese puntaje, que lo da una persona idónea con una licencia especial para analizar los cafés y puntuarlos, digamos. Era, Eso es el café eso torrado. es el café Eh, torrado. Y ahora que en la salud, teniendo en cuenta esa cantidad de azúcar que se le agrega para tapar, por decirte, la falencia propiamente que tiene de producto original, ¿qué puede significar en nuestra salud? hay estudios donde se han demostrado que eh, el azúcar a altas temperaturas se carameliza y Mm. con esto podría llegar a producir algún componente químico perjudicial para la salud, que pueda despertar cáncer en las personas. Ujú. Tico, ahora quiero ir a la parte más gratificante, ¿no? Que Sí, es justamente aprender a transitar esto del camino de degustar un buen café, un café de especialidad, y que yo recuerdo una experiencia no de la sucursal acá
de Corrientes, pero sí la sucursal que tienen en Resistencia. Estoy hablando de Café Serafín, que es un café de Sí. especialidad. Y la verdad es que tuve el placer de observar a quienes preparaban el café y todo lo A que los baristas. significa, a los baristas y toda la ceremonia como una especie de ritual, y que incluso me remontaba a la historia esta que yo te contaba de este chico, que tiene toda una connotación cultural, además propiamente de lo que significa el sabor del café. Bueno, ahora teniendo en cuenta tu experiencia y esto de tener un local con café de especialidad, ¿cómo empezamos a transitar en degustar y disfrutar de un sabor que dista mucho de quizás del que conocemos o accedemos en nuestra casa de manera comercial? Sí, en primer lugar es que las personas van a sentir una diferencia en lo que es una materia prima y otra, en lo que es una taza de café y otra. Para esto, sin tener muchos conocimientos técnicos, porque para eso hay que prepararse, o sea, se desarrolla el aspecto olfativo, se desarrolla el aspecto gustativo, que son dos de los eslabones principales para definir, por ejemplo, un sabor en el café. Nosotros, yo particularmente que me instruyo hace tiempo y me entreno en lo que es el análisis sensorial del café, en lo que es la cata de café. ¿Por qué? Porque estamos en la compra del café verde y con esto nosotros tenemos que seleccionar buena materia prima para tostarlos bien. Y esta práctica la hacemos diariamente para analizar nuestros cafés que fuimos tostando, digamos. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado hay muchas personas que con el simple hecho de que sea amigable con su paladar, que sea agradable en su paladar y en su olfato, ya estaría distinguiendo. Y realmente no hace falta tener mucho conocimiento porque es abismal. Cualquier cosa que nosotros pongamos en práctica nuestros sentidos entre una cosa de calidad y no de calidad, la vamos a diferenciar rápidamente porque eh, todos tenemos una idea de lo que es, o sea, todos tenemos, algunos más, algunos menos, alguna biblioteca sensorial. Pero estamos Y con hablando de esto, un sabor, digo, como consumidor, sí. algo totalmente distinto a la experiencia del café que consumimos habitualmente, a lo mejor en nuestra casa. Sí, pero porque entran en juego los baristas, Mm. que son aquellas personas que no solamente preparan el café, sino son aquellas personas que entienden de la materia prima y de su proceso de producción, con lo cual respetan más la materia prima y ponen en práctica ciertos estándares de preparación, con lo cual saben manipular esa materia prima y saben sacar lo mejor de esa materia prima. Por eso es que un café preparado en la cafetería de especialidad tiene otro impacto en las personas, por el barista, por la maquinaria y por la materia prima. Es decir, las reglas de las 3M. Mm. Materia prima, un café de especialidad, un café que está puntuado por encima de los 80 puntos. Una maquinaria que tenga cierto control térmico, que sea regular en lo que es todas sus bebidas, digamos. Esto a raíz de la calidad de sus materiales, a la importancia, a la calidad del agua, a cómo se limpia la máquina. Factor importantísimo. Y por último, el barista que saca lo mejor de esta materia prima que decía de 80 puntos. Todo eso va a hacer siempre que un café sea muy rico para el paladar de la gente o diferente a lo que estuvimos siempre acostumbrados, donde era otra materia prima, era otra las maquinarias y no había capacitación. Ah, Capacitación que, como todo evoluciona, ¿no? claro. Ahora por último te pregunto, Tico, si cómo recepcionó tanto el público, no sé si siguen manteniendo las dos sucursales, ustedes en Resistencia y aquí en Corrientes, de cómo fue la respuesta al público, que por ahí a lo mejor no estaba acostumbrado a un café de especialidad, porque cafeterías hay muchas, pero café de especialidad estamos hablando de otra experiencia. Sí, mira, bueno, nosotros fuimos testigos, por decirlo así, de todo de esta evolución, de este crecimiento en nuestra provincia.
fuimos los primeros que instauramos esta idea de cafetería de especialidad. Empezamos muy chiquitito por la calle San Juan y fue una cosa de evangelizar, comunicar, transmitir todo ese trabajo que hay detrás de la taza de café. Y por suerte la gente fue testigo de esta diferencia que había entre esta primer cafetería de especialidad hace 6 años que empezamos y lo que había antes. Entonces la gente a poquito y a poquito se fue fidelizando. Y por suerte, hoy en día, 6 años después, la escena cafetera, tanto para nosotros como para el resto de las cafeterías que fueron surgiendo, fue muy bueno. Nosotros, de esas 3 mesitas que tuvimos con mi mujer cuando empezamos, hoy tenemos 3 sucursales, una en Resistencia y 2 en Corrientes, y han abierto en este tiempo, hoy seremos más o menos en Corrientes y Resistencia, 10 cafeterías de especialidad, algunas más grandes, algunas más chiquitas, y en la región más inclusive. En la región no había, hoy ya hay en Posada 3 o 4, en Formosa hay 2, y nada, hubo un crecimiento y fue bien recepcionado. Hoy la gente va a una cafetería de especialidad y ya conoce la carta italiana. Va a un lugar y pide, dame un latte, dame un americano, y cómo se sirve un americano, un flat white, el café frío. Son todas cositas que hace tiempo no se consumía, pero por suerte hoy ya la gente se puso a raíz de eso más exquisita. Fíjate vos que siempre se tiende a la especialidad. Hace mucho tiempo pasó esto con el vino, pasó con la comida siempre, por supuesto, con los chocolates y ahora con el café. Entonces la gente, una vez que prueba algo distinto, refina su paladar y se pone más exigente. Por suerte, hoy hay varias opciones para todos aquellos amantes del café y que creemos que es algo que va a seguir creciendo y bueno, y nos beneficia a todos. Por nuestra parte, queremos seguir ofreciendo nuestro café a todas esas cafeterías. Nosotros estamos armando una fábrica de café para justamente poder proveer a un buen café de calidad a la gente de nuestra región, evitando por ahí trasmanos o problemas logísticos que nos dan las otras, las grandes ciudades. Entonces la idea es como que ofrecer un mismo café de calidad que en la capital, acá cerca de nosotros, la región del NEA. Tico, gracias por este tiempo, este contacto, por contarnos de este mundo maravilloso del café en este Día justamente Internacional de Café. Gracias por tu tiempo. Es un placer. Feliz día para todas las personas que aman esta bebida. Hasta aquí Tico García, él es propietario de Café Serafín, que es café de especialidad, y bueno, nos contaba que justamente todo esto que significa el café de especialidad. Nosotros antes de despedirnos, simplemente rápidamente mencionar